Imperios. Bonaparte fue enviado a los Alpes italianos. El antiguo amor de Josefina, Paul Barras, le había ayudado a ganar el nombramiento como comandante supremo de todas las fuerzas francesas en Italia. Su misión era retar al Imperio austríaco y a sus aliados italianos. Nunca antes había dirigido un ejército. Joven y poco experimentado, nadie esperaba demasiado de él, especialmente sus propios generales. Todo el mundo se reía de él antes de que llegara. Un pequeño general que quizá le debía su poder a su mujer. Entonces llegó él, y al momento, los veteranos que se habían reído de él entendieron perfectamente que él estaba al cargo de todo. No sé por qué, dijo uno de sus generales, pero este pequeño bastardo me da miedo. El ejército de Bonaparte no estaba en condiciones de ganar batallas. Llevaba casi 2 años estancado por las acciones incompetentes de los comandantes en las colinas. El ejército estaba en la miseria. No podían pagarles, ni alimentarles, ni darles un uniforme. Solo decirles que invadieran el territorio enemigo y que se quedaran con lo que encontrasen. Entonces llegó este mocoso de 26 años que ni siquiera era francés, era corso. Y en su mal francés dijo: si seguís conmigo os conduciré a los valles más fértiles del mundo. Soldados, dijo, estáis desnudos y muertos de hambre. La fama no brilla sobre vosotros. Yo os guiaré hasta las llanuras más fértiles del mundo. Provincias ricas y grandes ciudades caerán bajo vuestro poder. Allí encontraréis el honor, la gloria y las riquezas. Les cautivó. Era un magnífico actor. Era capaz de reír, sonreír y de repente apasionarse e inspirar miedo, horror y furia. El 2 de abril de 1796, Bonaparte marchó con su ejército. Eran menores en número, 38.000 franceses enfrentados a 38.000 austriacos y sus aliados, 25.000 piamonteses. Bonaparte planeó aislar a los austriacos de los piamonteses y luego conquistarles por separado. Primero, atacaría al Piamonte. La idea de Napoleón fue siempre intentar ser superior en número en cualquier lugar. Por eso intentó dividir a sus enemigos para compensar la falta de hombres en su ejército. Se dirigió a las montañas y desplegó sus fuerzas. El enemigo no sabía dónde estaba, por lo que también empezó a desplegar las suyas. En el último momento, concentró rápidamente sus fuerzas, consiguió la superioridad numérica necesaria y les aplastó. Fue veloz. El ejército de Napoleón podía caminar 45 kilómetros diarios. A los piamonteses les costaba llegar a los 4 o 5 al día. Napoleón dijo que no había nada de teoría en la guerra. Hay que hacer lo que hay que hacer y hacerlo rápido. Sorprender al enemigo y dejarle atónito si se puede. Moverse rápidamente y ser cruel con él. En solo 2 semanas ganó 6 batallas. Hizo miles de prisioneros y acabó con el ejército piamontés. Uno de los oficiales piamonteses se quejaría después. Enviaron a un loco que atacaba a derecha e izquierda, por detrás y por delante. Es una forma intolerable de hacer la guerra. El 26 de abril, el Piamonte se rindió. Bonaparte pidió oro y plata y pagó a sus tropas el primer dinero auténtico que veían en muchos años. Soldados, dijo, os lo agradecemos. Con el Piamonte rendido, Bonaparte se lanzó contra los austríacos, que se retiraron hacia el este, desconcertados ante un general de 26 años y su nueva forma de luchar. En el siglo XVIII había nobles comandando ambos bandos y tenían un cierto código.
Los ejércitos maniobraban, y si podían mantenerlos a raya, todo habría terminado. No habría lucha. Napoleón fue de alguna manera el primer general moderno. No se acomodó a esos viejos excéntricos del otro bando. Atacaba todos los días. Atacaba cuando nevaba, por la noche, cuando hacía frío. No era la manera habitual. Buscaba al enemigo, luchaba con él, y cuando parecía que iba a parar, seguía. Al día siguiente volvía a luchar. Le sorprendía. Mientras los austríacos huían, su retaguardia esperaba detener a Bonaparte, haciéndole parar en la pequeña ciudad italiana de Lodi. Fortificaron un estrecho puente de madera con 14 cañones y 3 batallones, desafiando a Bonaparte a que lo cruzara. El general ordenó un simple asalto frontal en el puente. Todo dependería de la valentía de sus hombres. Se había ganado su admiración con su rápida sucesión de victorias. Ahora descubriría si también se había ganado su confianza. ¿Cómo se anima a los hombres a hacer algo así? Es cuestión de carisma. Tenía una tremenda presencia. Napoleón era un maestro a la hora de motivar a sus soldados. La victoria siempre recorre un largo camino. Cuanto más ganaban, más difícil eran de parar. Sus tropas estaban bien entrenadas. Llevaban acosando a los austriacos durante semanas y seguían haciéndolo. No había tácticas. Las tropas llegaban entusiasmadas y sorprendían rápidamente al enemigo. Era una cuestión de entusiasmo. Todo el mundo se lanzaba a la batalla. Todos se arriesgaban hasta la muerte. Con sus hombres enfrentándose al fuego enemigo, Bonaparte también tomaba parte en la batalla. Él se encargaba del cañón, que era un trabajo físico, pero siempre estaba de pie con ellos. Era un hombre con una valentía asombrosa. Estaba siempre donde se le necesitaba. Si se le necesitaba en el frente para animar a la gente, allí estaba él. Asumía riesgos físicos. Incluso si las balas de cañón caían cerca de él, no tenía miedo, a pesar de que sucedió en varias ocasiones. Los franceses cruzaron la mitad del puente y tuvieron que volver bajo una lluvia de fuego. Luego, una última carga y lograron cruzarlo. Las armas austríacas quedaron en silencio. Pensaron que estarían a salvo bajo el puente y de repente los franceses lo cruzaron y derrotaron a los pocos que quedaban vivos. Fue una operación espectacular. No fue una gran batalla. Las bajas no fueron demasiadas, pero había impuesto su deseo a sus propios hombres y al enemigo. No fue una gran victoria. De hecho, el ejército austriaco escapó. Pero Bonaparte se había ganado el respeto y la devoción de sus hombres. Salió de allí sudoroso, mugriento y cubierto de pólvora. A las tropas les gustó aquello. Empezaron a llamarle el pequeño jefe. Se identificaba con ellos. Era de los suyos.
Ese fue el momento en el que empezó a convencerse de que tenía una buena estrella y que su destino le había escogido para realizar grandes cosas. Todavía no han visto nada, dijo Bonaparte a uno de sus generales. En esta época, nadie tiene la más ligera concepción de lo que es la grandeza. Me corresponde a mí darles ejemplo. Algo ocurrió en aquel momento, algo quizá inexplicable. Fue como un destello. La batalla de Lodi convenció a Napoleón Bonaparte de que aquel era su destino. Desde aquel momento, dijo, imaginé lo que podría ser. Ya sentía la tierra huyendo bajo mis pies como si me estuviera transportando al cielo. Napoleón. El 5 de mayo de 1796, Bonaparte lideró su victorioso ejército hacia Milán. Fue aclamado por los milaneses como un héroe libertador, el general que les liberaba de los gobernadores austriacos. Hemos venido para romper vuestras cadenas, proclamó Napoleón. Nuestra única lucha es contra los tiranos que os han esclavizado. Ahora era algo más que un general. Se había convertido en cabeza de un provisional gobierno italiano. Con un exaltado sentido de su propio destino, estaba decidido a seguir su estrella hasta la cima del poder. Los grandes hombres se hacen grandes porque pueden dominar a la suerte, decía Bonaparte. La vulgarmente llamada suerte es una característica de los genios. Segunda parte. Dominando la suerte. El ejército austriaco, con nuevos refuerzos, seguía siendo una amenaza. Bonaparte inició unos aplastantes ataques. Terminaron en enero de 1797 en una batalla de 3 días en Rivoli, a 90 kilómetros al oeste de Venecia. Sus victorias en Italia comenzaron la leyenda de su invencibilidad, inmortalizada en una serie de pinturas románticas. Bonaparte no era solo un guerrero, también era un propagandista astuto. Desde sus primeros triunfos, Bonaparte entendió que no era suficiente con conseguir victorias. Usaba los cuadros para asegurarse de que sus victorias en Italia fueran conocidas en Francia. Entendió que el arte era también un medio de propaganda. Tras una de sus victorias, ordenó pintar un cuadro. Dictó el tema, el trazado de los personajes, incluso impuso las dimensiones del marco. Desde el primer momento, Napoleón se dio a sí mismo una imagen. Creó su propia historia. Fundó sus propios periódicos. Francia y el ejército de Italia y el periódico del ejército de Italia, que se encargaban de exaltar sus victorias. El propio Bonaparte escribió algunos artículos. Quedó escrito: Bonaparte vuela como un trueno y golpea como un rayo. Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Mientras la fama de Napoleón aumentaba en Francia, se preparaba para su bienvenida en Italia.
Cuando se encontró con la resistencia armada, ordenó que saquearan las ciudades, que quemaran las aldeas y que los rebeldes fueran asesinados. Muchos italianos empezaron a dudar del general, que decía luchar en nombre de la libertad, pero que enviaba carruajes de oro y plata a su gobierno de Francia, junto con algunos de los mayores tesoros del arte italiano. Obras de Miguel Ángel, Tiziano, Rafael, los 4 caballos de bronce de la Basílica de San Marcos de Venecia. Todo encontraría un lugar en un nuevo museo de París que más adelante recibiría el nombre de El Louvre. Mientras gobernaba Italia, Bonaparte nunca dejó de perseguir a los austríacos. Solo 2 meses después de su victoria en Rivoli, les condujo hasta el norte de Italia, cruzó los Alpes hasta llegar a la propia Austria y el 7 de abril de 1797 se encontró a 110 kilómetros de Viena. Sorprendidos por el avance del ejército francés, el emperador austríaco pidió la paz. El propio Bonaparte negoció con los diplomáticos austriacos. Quería Bélgica, el flanco izquierdo del Rin y una nueva república que se aliara con Francia para hacerse con el norte de Italia. Cuando los austríacos se negaron a sus demandas, Napoleón se enfureció. Tiró al suelo un juego de té de valiosa porcelana. «Esto es lo que le ocurrirá a su imperio», gritó. Bonaparte se había comportado como un loco, informó la delegación austríaca a Viena. Existen muchas leyendas sobre esto. Napoleón tenía un carácter fuerte, a veces con reacciones violentas. Y cuando las negociaciones se demoraban demasiado, Napoleón se ponía nervioso. Empezaba a pasear de un lado a otro, golpeaba una pequeña mesa y tiraba al suelo el juego de té. Tanto si fue por su ira, su astucia o su diplomacia, Bonaparte consiguió lo que quería y dictó los términos del tratado sin instrucciones del gobierno de París. Se dio cuenta de que su inteligencia y sus aptitudes eran más que las simplemente militares. Se había convertido no solo en un gran general, sino también en un posible hombre de Estado. Todo el mundo se dio cuenta de esto, no solo en Italia, sino también en Francia. A finales de 1797, un Napoleón Bonaparte de 28 años regresaba a París para entregar al gobierno un tratado que llevaba una frágil paz al continente europeo. Ahora solo quedaba Gran Bretaña en guerra con Francia. En solo año y medio, había reunido a sus desanimados y harapientos soldados. Les había hecho marchar miles de kilómetros y había vencido al ejército austríaco sin perder una sola batalla. La gente ideó construcciones en su honor. Cada vez había más grabados sobre su figura. Era un héroe nacional.